Hola, buenos días, queridos hijos de la parroquia de Nuestra Señora del Valle de Luis Guillón. Aquí estoy para compartirles una vez más la palabra de Dios que corresponde en este caso al segundo domingo después del día de Navidad y que es del Evangelio de San Juan y que dice así: Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: Este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto del Evangelio de San Juan que les acabo de proclamar es el prólogo del Evangelio de San Juan. Tiene ese nombre propio, el prólogo. El prólogo es lo que está al principio, prácticamente como presentación del resto del Evangelio. Que en el caso de este Evangelio de San Juan, el prólogo fue escrito más tarde y después fue incorporado al principio del Evangelio. Quiere decir que es el texto más joven, por decir así, del Evangelio de San Juan. Y esto es importante saberlo porque quiere decir que cuando fue escrito e incorporado al Evangelio, ya había pasado bastantes años de historia desde que Jesús había ascendido a los cielos. Entonces es un Evangelio, el Evangelio de San Juan, mucho más maduro, mucho más masticado que los otros evangelios. Y dentro del Evangelio de San Juan, el prólogo, lo que les acabo de leer recién, es una obra de arte, es prácticamente un texto para tenerlo escrito, hacer un cuadrito y dejarlo ahí en la pared para mirarlo y contemplarlo, porque las cosas muy lindas y muy importantes no son para destriparlas, son para contemplarlas y admirarse. Pero nosotros no estamos muy acostumbrados a contemplar, a perder, entre comillas, un rato de tiempo mirando una obra de arte y contemplándola y saboreándola. Así que vamos a hacer alguna reflexión también sobre este texto. Estamos recién empezando el año civil, no el año litúrgico que empezó el primer domingo de Adviento, sino el año civil. Hemos cambiado hace poquito el almanaque. Así que pega perfectamente un evangelio, al principio del año civil un evangelio donde muy sintéticamente, pero hermosamente, se nos presenta un panorama de cómo empezó todo. Empieza el año civil, nos muestra el principio, también evangélicamente hablando, de toda nuestra historia de la salvación. Básicamente este texto, este prólogo del Evangelio de San Juan, dice que desde el principio, desde toda la eternidad, existía, junto con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, la palabra de Dios.
Esto es difícil de entender, hay que masticar un poco el tema de la Santísima Trinidad. Pero digo, desde toda la eternidad existía la palabra de Dios. La palabra es un instrumento maravilloso que tenemos para dar a conocer lo que tenemos dentro. Es cierto que uno puede expresar, supongamos, el amor o el fastidio a través de gestos, a través de caras, pero la palabra es la que lo pone explícitamente. Y parece que Dios, obviamente Dios tiene su palabra y la tenía amasada desde toda la eternidad. Y desde toda la eternidad en algún momento quería dirigirla a los hombres, para que los hombres pudiéramos saber qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios esconde en su corazón. Y por eso en un determinado momento de la historia, cuando llamamos la madurez de los tiempos, por decir así, Dios decidió que esa palabra suya que existía con Él desde toda la eternidad tomara forma humana, se encarnara, se hiciera hombre, viniera a esta tierra y nos hablara con nuestro propio idioma y con el propio sonido de nuestras palabras humanas lo que Dios tenía que decirnos y que tenía escondido en su corazón desde toda la eternidad. Así que Jesucristo, la palabra hecha carne, que acabamos de celebrar la memoria de su nacimiento en la fiesta de la Navidad, es esa palabra de Dios que existía desde siempre, pero que tomó forma humana para que la pudiéramos comprender mejor y tenerla mucho más accesible a nuestros oídos y a nuestros corazones.